don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Superman en Solo Leveling capítulo 56 al 60. Después de derrotar a Bestia, Kenji finalmente tiene tiempo de echar un vistazo a su entorno actual. Lo que vio fue solo un montón de árboles, insectos, hierba y algunos animales salvajes. Estaba a punto de regresar cuando de repente sintió un dolor en el corazón, como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Sin saber qué estaba pasando, Kenji intentó contraatacar y mantenerse despierto o intentar usar su poder, pero fue en vano, parece estar lisiado y no puede moverse. Antes de que su visión se volviera negra, escuchó una voz. Ya es hora. Y antes de darse cuenta, finalmente cayó inconsciente. Cuando Kenji finalmente abre los ojos, ve que está flotando en el espacio, rodeado de estrellas y planetas desconocidos. ¿Dónde estoy? Intentó mirar a su alrededor, quizás podría encontrar la Tierra, pero parece que no puede usar su supervisión, donde podría enfocar la vista. No solo eso, sino que también intentó volar o usar sus poderes, pero parece que perdió sus habilidades y no puede hacer nada. No sirve de nada. Oyó una voz grave detrás de él, que lo obligó a mirar hacia atrás. Y allí vio, un enorme ser humanoide, pero en cambio, su cuerpo estaba formado por pequeñas estrellas, y líneas negras, delineando la forma de su cuerpo. Básicamente, parece un universo comprimido dentro de un cuerpo. ¿Qué es? En lugar de preguntar quién era, la curiosidad lo abruma, lo que lo lleva a preguntar qué era en lugar de quién era. Me conocen por muchos nombres, pero el más famoso es el Monarca Estelar. El ser galáctico se presentó, lo que dejó a Kenji en shock. Cuando Kenji escuchó que él era el Monarca Estelar, innumerables pensamientos recorrieron su mente, tratando de averiguar por qué el Monarca Estelar se reunió con él personalmente. Sin embargo, solo hay uno que se ajusta a la razón. Él es la nave del Monarca Estelar. Es bastante obvio si usas el cerebro por una vez. Podría hacerse fuerte bañándose al sol, lo cual es una estrella. Luego también está el hecho de que, cada vez que se menciona al Monarca Estelar, hay algo dentro de él que parece estar reaccionando. Puedes llamarme Monarca Estelar, pero prefiero el que usabas para llamarme en ese entonces, dijo el Monarca Estelar. Al oírlo, Kenji volvió a estar confundido. ¿Qué demonios quiere decir con cómo me llamabas entonces? Hasta donde él sabe, ni siquiera sabe quién es y, por último, lo conoció hace unos 5 minutos. Puede que no sepas quién soy ahora, pero me conociste muy bien en tu vida pasada. Después de eso, el Monarca Estelar comenzó a cambiar lentamente de apariencia. Al principio, Kenji estaba confundido, pero a medida que pasaba el tiempo, su rostro se contorsionó lentamente en shock, mientras apuntaba con su dedo hacia él. César. Así es, la apariencia que adoptó el Monarca Estrella fue en realidad la de su viejo amigo peludo, César. ¿Pero cómo? No, espera, no eres César. Solo finges ser él, simplemente imitas su apariencia, ¿verdad? Kenji se negaba a creerle al falso César. Sabía que dirías eso. Si no me crees, ¿cómo puedo demostrártelo? Dijo César. Muy bien entonces, ¿cuál fue la última palabra que me dijiste antes de morir? Pregunta Kenji. Gracias. Con una expresión cálida, César le dijo sus últimas palabras. Sintiendo sus emociones inestables, Kenji pudo ver el pasado y el presente de César superpuestos. La forma en que lo dijo, su emoción, su expresión, todo es exactamente igual. Lo mismo ocurre con cómo lo dijo. Sale del corazón. Solo alguien verdaderamente agradecido y que lo ama podría lograr esa expresión.
César, Kenji quería llorar con todo su corazón, sin embargo, actualmente era un alma y no tenía un cuerpo para producir lágrimas. Entonces, sin decir palabra, intentó acercarse a él lo mejor que pudo y trató de abrazarlo muy fuerte. César, viendo su intención, no dejó que Kenji se moviera y en su lugar, fue hacia Kenji antes de abrazarlo. ¿Cómo has estado, amigo? Le pregunta Kenji, queriendo saber qué le pasó. Es una larga historia, amigo mío. Así que la resumiré. Un dios desconocido quedó impresionado por la inteligencia que demostré y me dio la oportunidad de renacer como el monarca estelar de un universo. César comenzó a narrar su historia antes de continuar. Al principio estaba confundido, pero luego mi supuesto creador, el ser absoluto, me enseñó todo lo que necesitaba saber. De todos los monarcas y gobernantes, yo era su favorito. Aunque exteriormente era frío, en realidad se preocupaba por nosotros. Pero esos malditos gobernantes decidieron rebelarse y matarlo. Esta vez, César parece estar enojado, y todo el lugar parece temblar. Jamás los olvidaré, malditos traidores. Continuó César furioso antes de calmarse. Entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Por mucho que Kenji quisiera calmarlo, parecía que no podía moverse. Asterisco suspiro asterisco tienes una posición crucial en esta guerra, viejo amigo. César suspiró antes de ponerse serio. Con una mirada confundida, Kenji le hace un gesto para que continúe, lo cual César hizo. Antes de que los gobernantes se rebelaran, el ser absoluto me dio una parte de su poder. Dijo que solo podía dárselo a alguien digno y en quien pudiera confiar, dijo César antes de mirarlo con seriedad. Como si hubiera resuelto la pieza del rompecabezas, Kenji finalmente comprende la esencia de por qué estaba en este mundo. Entonces me diste él. Sí. Sin embargo, no podía decírselo a nadie, así que la única forma de disimularlo era convertirte en mi recipiente al mismo tiempo. Por eso te haces más fuerte cuanto más te bañas en el sol, ya que es parte de mi poder hacerme más fuerte bajo cualquier estrella. ¿Pero qué hay de los poderes de Superman? ¿También formaban parte de tus poderes? Pregunta Kenji. Es solo un regalo que decidí darte porque sabía cuánto te gusta Superman y DC, dijo César sonriendo. Entonces, ¿no soy realmente Superman? Kenji parece entristecido por ello. Bueno, considerando que te pareces en todo a él, menos la debilidad por la kriptonita, entonces podrías ser el Superman de este universo, dijo César. Sin embargo, hay una parte que parece ayudar a Kenji a recordar algo. Espera. Si no soy Superman, ¿por qué tengo debilidad contra la magia? Kenji se moría de ganas de saber la respuesta desde que escuchó lo que dijo César. Ah, sí, sobre eso, lo agregué a propósito porque si no lo hacía, te volverías invencible y nunca morirías, explicó César. Estoy confundido con esto. Quizás César quería que muriera pronto. ¿Para qué? Para poder unirse a él en el cielo antes. Como si leyera su mente, César inmediatamente intentó aclarar la confusión. No, no me refería a eso. Lo que quería decir es que primero debías morir para poder conocerte personalmente y arrebatarte el alma. Pero a pesar de eso, lograste vencer a 2 monarcas, así que no tengo más remedio que matarte personalmente, usando toda la energía de tu cuerpo para sobrecargar tu corazón, explicó César con calma. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no me matan cuando es necesario en lugar de no darme ninguna resistencia mágica, haciendo mi vida un poco más difícil? Se quejó Kenji. Bueno, dime. Si tuvieras la oportunidad de matar a tu amigo, ¿lo harías? Pregunta César. No, responde Kenji, después de todo, ¿por qué matarías a tu amigo incluso si tuvieras la oportunidad? ¿Ves? Ese es el punto. Me cuesta matarte yo mismo, pero dadas las circunstancias, no tengo más remedio que hacerlo. En fin, cuando heredes los poderes del ser absoluto, creo que tendrás resistencia o, posiblemente, inmunidad a la magia. César finalmente terminó de explicar la situación. Ya veo. Si es así, ¿podrías decirme el propósito de todo esto? Kenji finalmente hace la pregunta del millón que lo tenía en vilo.
Estoy aquí para ayudarte a despertar plenamente la porción del poder del ser absoluto, dijo César. Espera, ¿qué tal si yo soy tu recipiente? Pregunta Kenji. Espera, ya casi llego a esa parte. Como despertarás el poder del ser absoluto, tu condición de mi recipiente obviamente se verá mejorada. Quizás incluso podría convertirte en un monarca estelar aparte, lo que significa que habrá 2 monarcas estelares a partir de ahora. Escuchar lo que dijo parece impactarme hasta el fondo. Si lo que dijo es verdad, entonces posiblemente podría superarlo. Después de todo, tendré todo el poder de él, junto con el poder del ser absoluto. Me pregunto qué tipo de poder tiene el ser absoluto. No alarguemos más, tu familia te espera y aún te necesita. Así que cierra los ojos, dijo César apresuradamente. Kenji hizo lo que le dijo y antes de que pudiera reaccionar, sintió que caía hacia la tierra como si fuera un cometa o algo así. Al abrir los ojos, vio algo parecido a un caleidoscopio pero, en cambio, se movía muy rápido, lo que lo mareó un poco. Antes de darse cuenta, se despertó en su cuerpo, mientras resoplaba pesadamente. ¿Qué carajo fue eso? Gritó inconscientemente. Kenji intentó deducir dónde diablos estaba, pero luego recordó su encuentro con César y antes de eso. Ah, cierto. Estaba en medio de la nada cuando perseguía a esa bestia. Kenji se frota la frente mientras recuerda lo sucedido. Después de todo, morir y volver a la vida no es ninguna broma. Kenji aún podía sentir su muerte y cómo murió. Se estremece ante el mero pensamiento de eso, no esperaba experimentar la muerte una vez más tan pronto. Pero aún así, su viaje hacia la muerte le proporcionó muchos beneficios, como reencontrarse con su viejo amigo que se convirtió en dios o monarca. Luego, se le dio la porción del poder del ser absoluto, de quien se decía que era el creador de todo, incluidos los gobernantes y el monarca. Pero primero, necesitaba regresar con su familia, ya que estaba seguro de que tanto sus padres como Kanae estaban muy preocupados por él. Si no regresa a tiempo, entonces tiene miedo de dormir en el sofá esta noche. Así que, sin más preámbulos, voló más rápido que la velocidad de la luz, llegando al campo de batalla en menos de un segundo. Allí se encontró con sus padres, Kanae y algunos cazadores que ayudaban a los heridos o reparaban los daños causados por la batalla anterior. Mamá, papá, Kanae, Kenji los llamó, y ellos giraron la cabeza solo para verlo. Ken-chan. Su madre, Ana, fue la primera en reaccionar y corrió hacia él, abrazándolo muy fuerte. Oye, mamá, mira, estoy bien. Dicho esto, flexionó un poco los músculos. Sin embargo, cuando se giró para mirar a su padre y a Kanae, vio a Kanae mirándolo con el rostro sonrojado mientras su padre parecía señalar hacia su cuerpo. Como si un rayo lo hubiera alcanzado, se dio cuenta de que estaba desnudo y abrazado a su mamá. Al mirar hacia abajo, sus pesadillas se hicieron realidad y vio su cuerpo desnudo, presionando a su madre. Espera, mamá. Estoy desnudo. Kenji se sonrojó e intentó apartar a su madre. ¿Y qué? Te vi desnudo 1000 veces cuando eras niño. Sin soltarlo, incluso lo abrazó con más fuerza, dijo. Pero eso fue cuando era niño. Dijo Kenji, todavía apartando a su madre. Aunque no lo está intentando, ya que no quiere convertir a su madre en pasta de carne, ¿verdad? Aunque pienses que eres mayor ahora, no significa que yo también. Para mí, sigues siendo mi pequeño, acariciando su rostro, Ana, con lágrimas en los ojos, le dijo con cariño. Mientras tanto, Kenji ya era inmune a esto, así que simplemente suspiró y dejó que su madre hiciera lo que quisiera. No es que no lo quisiera. Estaba agradecido de haber renacido en una familia amorosa, aunque a veces son padres molestos, pero aún así cariñosos. Entonces, ¿qué pasó mientras no estuve? Ignorando a su cariñosa madre, Kenji decidió preguntarles a Chikasi y Kanae. Bueno, tras la batalla, el gobierno, junto con la Asociación de Cazadores de Japón y algunos gremios, logró reparar algunas partes de la ciudad mientras atendía a los heridos.
Desafortunadamente, esta vez hubo muchas bajas, y los medios de comunicación y las cadenas de noticias hicieron todo lo posible por calmar a los ciudadanos, le explicó Chikasi. Al escuchar que las bajas fueron bastante grandes, Kenji sintió una punzada en el corazón, mientras que al mismo tiempo se sintió enfurecido hacia los monarcas. Si no fuera por ellos todo esto no sucedería y muchas personas volverían con sus familias, pero debido a esto, ellos estaban muertos y sus familias deben estar buscándolos y preocupados por ellos ahora. ¿Eso es todo? Pregunta Kenji. En realidad, el cazador de rango nacional, Thomas André, vino aquí y nos ayudó a derrotar al monarca insecto. Esta vez, fue Kanae quien habló. Al principio, Kenji se sorprendió, pero se recuperó pronto, ya que Kanae está viva y no tiene sentido sorprenderse. Además, ya sabía que ella estaba peleando con alguien, gracias a su super oído, pero simplemente no sabía contra quién. ¿En serio? Entonces, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Aún así, la preocupación por su novia supera la sorpresa, así que le pregunta preocupado. Estoy bien, gracias a Ana-san y André-san, logramos derrotar a ese insecto. Kanae solo movió la mano con indiferencia mientras decía esto. Suspirando aliviado, Kenji asintió y sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. Thomas está aquí. ¿Dónde está? Ahora que lo menciona, Kenji intenta mirar a su alrededor. Aquí estoy, amigo. Menudo caos en el que te has metido. Al oír su voz, Kenji se giró y lo vio acercándose con un cigarrillo en la boca. Oh, hola. Kenji lo saludó agitando la mano, mientras Thomas le devolvía el saludo. Sonriendo, Thomas dio una bocanada de humo antes de decir, creo que te ascenderán de nuevo, pero no hay nada más alto que el rango nacional. Creo que lo resolverán, respondió. Kenji sabía perfectamente que lo ascenderían después de esto. Después de todo, solo son dos monstruos capaces de derrotar a decenas de rangos SI, al mismo tiempo, causar una destrucción masiva. Si no fuera por Kenji, este día podría ser conocido en el futuro como la segunda mayor calamidad de la humanidad. No solo eso, los problemáticos medios de comunicación y periodistas probablemente lo bombardearán con un montón de preguntas mañana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su madre finalmente lo soltó, por lo que sin decir nada, e inmediatamente regresó a casa y se puso ropa adecuada, para no estar desnudo en público nuevamente. Después de todo, se dio cuenta antes, que un grupo de cazadoras se sonrojaban cada vez que lo miraban, y él no es denso como un protagonista japonés, como para no notarlo. Además, ya tiene novia y pudo sentir su mirada fija en él antes. Luego, regresó a su posición anterior. Todo esto ocurrió en un instante. Para otros, simplemente sintieron las olas del viento golpeándolos antes de ver a Kenji finalmente teniendo su ropa. Afortunadamente, la mirada de Kanae desapareció una vez que regresó, pero no suspiró aliviado, sabía que más tarde en casa, sería castigado. En fin, ahora que los monstruos se han ido, creo que debería irme. Aún tengo muchos asuntos que atender. Dicho esto, Thomas se dio la vuelta y se alejó. Una vez que se fue, Kenji finalmente tuvo tiempo de mirar a su alrededor para ver cuánta destrucción causó su pelea. Los escombros de gran tamaño estaban siendo remolcados por varios camiones mientras que los de mayor tamaño estaban siendo manipulados por helicópteros. También pudo ver a algunos cazadores y civiles siendo curados por magos. Luego algunos gremios ayudaron en la limpieza y reconstrucción. También vio algunos cadáveres que eran transportados en una ambulancia. La tristeza se percibe en los ojos de Kenji. Aunque solía ser soldado y matar gente, eso no significa que sea insensible. Mientras Kenji miraba la destrucción, Kanae miraba tranquilamente su espalda. Pensando en lo que descubrió antes, Kanae quería golpear a su yo del pasado por aceptar la misión. Aunque no sabe quién es el monarca de las sombras, sabe perfectamente que Kenji es el monarca de las estrellas. Después de todo, si no lo es, ¿cómo es que es tan fuerte, mucho más fuerte que ella? Si pudiera retroceder el tiempo, definitivamente no iría a esa isla de Jeju. Kanae, ¿estás bien?
Sacándola de sus pensamientos, Kanae miró a quien la distraía y vio a Kenji mirándola con preocupación. Fue entonces cuando notó que sus mejillas estaban húmedas, lo que indicaba que estaba llorando. Secándose los ojos con la manga, asintió y dijo: Sí, estoy bien. Ya veo. Si hay algún problema, oye, Kenji. ¿Podemos hablar en privado más tarde? Una vez que terminó de secarse las lágrimas, no dejó que Kenji terminara su oración y le preguntó directamente. Sabiendo que algo andaba mal, Kenji asintió con seriedad mientras se preparaba para aniquilar a quien se atreviera a hacer llorar a su futura esposa. Pronto, Kenji decidió ayudar junto con Chikasi, Ana y Kanae. Con la ayuda de Kenji, la limpieza terminó mucho antes y todos los heridos fueron trasladados sanos y salvos a un hospital cercano. Kenji ni siquiera suda, para él esto es solo respirar. Una vez que terminaron, Kenji intentó convencer a sus padres para que los acompañaran de regreso a casa, pero ellos se negaron, por lo que Kenji no insistió más y directamente se fue a casa con Kanae en sus brazos. Cuando llegó a casa, Kenji ni siquiera se molestó en arreglar el terreno donde aterrizó bruscamente y se dirigió a su habitación. Allí dentro, Kenji finalmente le hace a Kanae una pregunta que lo ha estado molestando. Ahora dime, ¿qué pasa? Mientras se movía nerviosamente, inhaló y exhaló profundamente antes de mirar a Kenji a los ojos. ¿Sabes sobre la misión que me dieron los gobernantes, verdad? Asintiendo con la cabeza, Kenji respondió. Sí, para eliminar las naves de la sombra y el mon estelar. Sin embargo, Kenji no continuó su frase cuando se dio cuenta de lo que realmente significa su misión. Al darse cuenta de que él es el recipiente del monarca estelar y que la misión de Kanae es matarlo. Mirándola, sin siquiera una pizca de miedo, Kenji le pregunta. Ya que debes saber que soy la nave del monarca estelar, ¿de qué lado estás? Ni siquiera sorprendida de que Kenji lo supiera, Kanae respondió sin dudarlo. Estaré de tu lado, incluso si tengo que traicionar a quienes me dieron esta fuerza. Asintiendo con la cabeza con anticipación, Kenji ya sabía cuál sería la respuesta de Kanae. ¿Y ahora qué harás? Tarde o temprano, los gobernantes sabrán que los traicionaste. De hecho, ni siquiera me sorprende que lo supieran ahora. Sin embargo, parece que Kenji tenía razón, cuando una luz cegó la habitación y pronto reveló el fragmento más brillante de luz brillante, en la habitación, flotando mientras los miraba. La cautela apareció en los ojos de Kenji mientras brillaban rojos. Estaba listo para matar a este gobernante allí mismo, ahora mismo, si alguna vez hacía algo sospechoso. Al ver la cautela en los ojos de Kenji, el fragmento más brillante de luz brillante inmediatamente levantó ambas manos y dijo. No quiero hacerles daño. Solo estoy aquí para decirles algo. ¿Qué pasa? Si es algo que no me interesa, entonces considérate muerto, ya que no saldrás vivo de aquí sin perder una o dos extremidades, amenaza Kenji. El motivo de la amenaza fue que Kenji recuerda la frustración y la tristeza reflejadas en los ojos de César. Por eso, Kenji no tiene una buena impresión de los gobernantes. Para él, son aquellos seres que solo se pusieron de parte de la justicia y el orden, para poder afirmar su dominio sobre los demás. Kenji cree que nada permanece bueno en este mundo, ni siquiera él. Sin tomar en serio su amenaza, el gobernante bajó la mano y finalmente habló. Tu misión ha cambiado, tú, antes de que el gobernante pudiera terminar su frase, Kenji lo interrumpió. No habrá más misiones a partir de ahora. Entrecerrando los ojos, el gobernante pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Mortal. Finalmente mostrando su verdadera cara, el fragmento más brillante de luz brillante no se molestó en ocultarle y le dijo a Kenji con una mirada fulminante. De ahora en adelante, ella ya no será tu marioneta. Kenji no le temía a un simple gobernante y demostró su fuerza liberando su aura. Un color rojizo con una mezcla de naranja fluía alrededor de Kenji mientras lo miraba fijamente. Antes de que el gobernante pudiera reaccionar, fue arrojado como un muñeco de trapo antes de desaparecer en partículas. Pero antes de desaparecer definitivamente, dejó un último mensaje.
Te arrepentirás de esto, dijo antes de extender su mano hacia adelante, y un orbe de color blanco fue retirado del pecho de Kanae antes de regresar a él. Mientras tanto, cuando Kanae vio que le quitaban el orbe de luz, sintió que la fuerza anterior que tenía se había ido y fue reemplazada por su fuerza anterior antes de convertirse en un recipiente. Pero esto no la entristeció, ella sabía que ese poder no era suyo en primer lugar, solo que ahora notó que prefiere aumentar su fuerza a través de su trabajo duro, no quiere pedir prestada la fuerza de alguien. Ella estaba cegada por su objetivo anterior y ya era demasiado tarde antes de darse cuenta de esto. Una vez que el gobernante se fue, Kanae sintió que una enorme montaña se levantaba de sus hombros y abrazó directamente a Kenji. Gracias. Con el último murmullo, Kanae finalmente se durmió. Sin embargo, Kenji, que escuchó las palabras familiares, se sorprendió y una lágrima cayó de sus mejillas antes de sonreír cálidamente. La luz del sol atravesaba los huecos de las cortinas, incidiendo directamente en los rostros de Kenji y Kanae, que dormían plácidamente. Ayer fue un día caótico para Kenji. Primero, se peleó con dos monarcas que vinieron a matarlo. En segundo lugar, su peludo amigo, César, resulta estar vivo, o mejor dicho, reencarnado y convertido en una existencia intocable. Entonces, se enfrenta a un gobernante e incluso lo obliga a abandonar el mundo mortal. Kenji pronto se despertó, estiró sus extremidades y bostezó profundamente. Hasta ahora, este ha sido el mejor sueño de su vida. Justo después de una larga batalla, dormirse abrazado a su amante es probablemente la razón por la que fue el mejor. Después de bostezar, se giró hacia un lado y vio que Kanae todavía estaba dormido, por lo que silenciosa y lentamente salió de la cama y fue al baño. Mientras se cepillaba los dientes, Kenji pensaba en el poder del ser absoluto que acababa de recibir. Hasta ahora, no ha notado nada nuevo sobre él, sus poderes o su mente. Es como si el encuentro con César fuera solo su sueño y nunca hubiera sucedido. Él no sabe qué tipo de poder tiene el ser absoluto, pero como él fue el dicho creador de todo, entonces al menos debería tener la fuerza para respaldar su nombre, pero pensando en el ser absoluto que fue asesinado por su propia creación, Kenji no puede evitar pensar que es débil. Espera. ¿Creador? Al pensar en esto, Kenji comprendió el poder del ser absoluto. Ya que se decía que era un creador, probablemente podría crear cualquier cosa, ¿verdad? Y yo tengo al menos una parte de su poder, así que podría crear algo inorgánico, ¿no? Al principio, Kenji pensó que era ridículo, pero cuanto más lo pensaba, más quería intentarlo. Entonces, después de cepillarse los dientes, salió del baño y vio que Kanae todavía estaba durmiendo. Sacudiendo la cabeza, pensó. No lo hagamos aquí. Después de eso, salió de la casa y voló, buscando un almacén abandonado en algún lugar. Aunque su casa tiene una sala de entrenamiento, no va a arriesgar su casa para hacer algo que no conoce, por eso está buscando un almacén abandonado que se deriva de la vida. Poco después de buscar durante un minuto, finalmente encontró lo que buscaba. Cuando entró, vio que solo era un almacén normal y vacío. Esto debería ser suficiente. Asintiendo, Kenji procedió a probar finalmente el poder que heredó del ser absoluto. Primero, probaría su fuerza, velocidad, durabilidad y todas sus habilidades actuales, para ver si algo cambiaba en él. Ya que no puede probar su fuerza de manera casual, no sea que quiera destruir todo Tokio. Luego miró su brazo y tuvo una buena idea. Bueno, ya que no puedo probar mi fuerza aquí, ¿por qué no probarlo en mi cuerpo? No solo probaré mi fuerza, sino también mi resistencia. Dos pájaros de un tiro. Kenji pensó que su idea era lo suficientemente buena, así que procedió a intentarla. Usando su mano izquierda para pellizcar su otra mano, Kenji no podía sentir dolor, mientras que al mismo tiempo, podía sentir lo dura que era su piel. Él no sabe lo resistente que es, pero sabe que podría soportar cientos de bombas nucleares al mismo tiempo solo con su cuerpo. Entonces, su fuerza debe haber aumentado ya que hay una mancha roja en su brazo, donde se pellizcó. Supongo que mi fuerza también ha mejorado.
Intentaré aumentar mi velocidad también. Dicho esto, todo alrededor de Kenji parece detenerse. Kenji incluso podía ver un montón de moscas en la esquina del almacén. Kenji sintió que detenía el tiempo porque las moscas no se movían. Luego procedió a probar su velocidad, saliendo del almacén. Cuando llegó a la carretera, todo estaba parado, al igual que los autos, la gente, y Kenji incluso pudo ver a una chica que estaba a punto de caer al suelo con su bebida en la mano. Decidido a ayudarla, caminó hacia la niña, tomó su bebida y la cargó hasta que estuvo de pie por sí sola. Pero antes de devolverle la bebida, tomó un sorbo primero. Esto es genial, murmura Kenji mientras mira a su alrededor con fascinación en sus ojos. Kenji no pudo evitar sentirse como si fuera un dios cuidando sus creaciones. N/A. Metroman, todos. Detengámonos aquí. Regresó al almacén y todo volvió a su ritmo anterior. Tras probar su velocidad, llegó el momento del último pastel. Este es el nuevo poder que heredó. Ahora, Kenji no sabe cómo controlarlo, pero simplemente usará su imaginación. Cerró los ojos y trató de imaginar que un bolígrafo aparecía en su mano. Al principio, nada parece suceder, sin embargo, unos segundos después, Kenji siente que su resistencia disminuye un poco antes de detenerse. Ahora, Kenji sentía un peso en la mano. Abrió los ojos y vio un bolígrafo normal en su mano. Kenji se sorprendió cuando vio lo que tenía en la mano. Resulta que tenía razón. Su nuevo poder ahora es la creación. Ahora puede crear cualquier cosa que imagine. Sin embargo, el único límite es su imaginación. Kenji jugó con su nuevo poder durante una hora antes de detenerse. Ahora, Kenji anotó todo acerca de su nuevo poder dentro de su mente. Primero, no podía crear algo con vida. Segundo, necesitaba concentrarse para crear algo. Finalmente, incluso podía crear todos los elementos: fuego, tierra, viento, agua y sus variantes, como el rayo y el hielo. No parece haber ningún problema con respecto a su nuevo poder. Ahora, todavía queda una prueba por delante que decidirá sus futuras peleas. Y esa es su resistencia a la magia. César dijo que recibiría algún tipo de resistencia o inmunidad contra ella una vez que adquiriera el poder del ser absoluto. Entonces, abandonó el almacén y voló de regreso a su casa. Final del capítulo.